Buen día, vamos a presentar el proyecto de ciencia de datos de predicción de cuántas personas se van a suicidar en un país de acuerdo a los factores de felicidad. Este es presentado por mi compañera Aymara Molina y quien les habla Daniel Zavala. Entonces, pues vamos como agenda vamos a tener la problemática, el objetivo del proyecto, el entendimiento de los datos, la preparación de los datos, el entrenamiento y evaluación de los modelos y las conclusiones. Como problemática, este proyecto nace porque el suicidio pues se genera por múltiples factores y estos van cambiando de acuerdo al año y de acuerdo al país. Es un problema de salud que no se le da pues la importancia que requiere. Y por último, pues no siempre las personas que toman esta decisión lo hacen por factores personales, sino también, como vamos a ver, pues involucran los factores generales de la sociedad. Bueno, como objetivo, pues una medida importante que se debe tener en cuenta para hacerlo, para saber los índices de suicidio de cada país es el índice de felicidad mundial, que se basa en diversos factores como el PIB per cápita y por eso a partir de estos factores se quiere predecir cuántas personas van a suicidarse en un país. Listo, entonces el entendimiento de los datos, nosotros utilizamos dos datasets. El primero que contiene la cifra referente a los suicidios o el rango de suicidios, y esto está medida desde el año de 1985 hasta el 2016. Y esto los agrupa pues por país y por año. Y el segundo, pues tenemos la información que se saca de una encuesta mundial de Gulab, que es desde el año 2005 al 2021 y que contiene la información que se refiere a estos índices de felicidad. Acá pues asociamos los links de donde trajimos estos datasets. Entonces, el primero, tenemos pues los datos que contiene son el país donde se tomaron estos datos, su género, la edad de las personas, el número de suicidios, la población del país y los suicidios por cada 100.000 habitantes. Y acá pues ya son los datos con los que hicimos la integración con el otro dataset. El segundo, que es la de los factores de felicidad, tenemos el nombre del país, el año, el PIB per cápita de este país, la medida del soporte social, que contribuye pues a una puntuación de la felicidad, la expectativa de vida de acuerdo a su fecha de nacimiento, la libertad en que puede tomar decisiones la persona, la generosidad, estas medidas son del país, aclaro, las percepciones de corrupción. Esta medida es cuánto se ríe la gente, pues diario, una medida diaria. Y la última que es un efecto negativo de cuánto tiempo puede estar enfadado o triste dentro de la sociedad. En cuanto a la preparación de los datos de los dos datasets se empiezan eliminando columnas que no son necesarias, como el HDI como se veían en las anteriores imágenes. También se eliminan filas que tienen valores nulos. También se sigue por nombrar las columnas de los datasets para que coincidan lo que son el país y el año, que son las dos columnas por las cuales se van a unir los datasets. Después se realiza la unión de los datasets, como dije antes, el año y por el país. Y se realiza una normalización de los datos para que todo quede en valores numéricos. Entonces, por ejemplo, está el de generación, que se realizan columnas dummies, y el de sexo también. También después se eliminan las columnas de donde salieron estas columnas dummies. Eh, Después, para el entendimiento o evaluación de los modelos, se realizaron seis algoritmos de predicción o regresión, de los cuales evaluamos los datos. Iniciamos evaluando las X y las Y que vamos a tomar. Sí. Para el entrenamiento utilizamos para el 70% de los datos, para la validación el 15% y las pruebas el 15%. Utilizamos los algoritmos de regresión, KNN, LastigNet, SVM, Lasso y Decision Tree, de los cuales revisamos cuál era el de menor margen de error y el de menor desviación para poder seleccionarlo. Como vimos, el de Decision Tree es el que nos tuvo menor rango de error y fue el que elegimos, y aquí aparece la exactitud y el tiempo de ejecución que tuvimos. Tuvimos un 93% de exactitud en este algoritmo.
Y pues acá podemos ver los rangos de error y las desviaciones de cada uno de los algoritmos que usamos y abajo una gráfica de comparación de cada uno de los algoritmos. Y por último, acá se puede ver el gráfico, cómo sacamos los gráficos de Decision Tree y los valores que nos dieron con cada uno de los datos que los que sacamos de validación, el de test y el de entrenamiento. Listo, por último, pues como conclusiones como tal del proyecto, tenemos que es muy importante el análisis de los datos. En los datasets, como vimos, hay muchos datos que no se requieren o que no nos iban a aportar a la final a la decisión. Y por último, pues ya analizar bien los resultados, ¿sí? En este caso, en el árbol de decisión tenemos una forma gráfica de analizar las conclusiones y vemos que efectivamente este es el que se acopla mejor a los datos. Como vimos, hay muchas variables en cuanto a la decisión de un suicidio y por país en cuanto a la medida de los factores de felicidad. Entonces este nos ayudó a ir sacando esta cuenta de acuerdo a esos factores, estas decisiones. Entonces acá tenemos como tal ese árbol de decisión, empezando por lo que sería la población y empezando a tomar en cuenta datos como la expectativa de vida, la percepción de la corrupción, el PIB per cápita. Entonces, como vemos, todas las decisiones se tienen que tomar a partir de todos los datos y saber analizarlo es muy importante para este caso. Y en general, pues los datos quedaron de una forma en que sí se puede hacer la predicción de cuántas personas pueden terminar suicidándose en un país. Y esto sería todo. Muchas gracias.